Hola, bendiciones mis hermanos, bienvenidos a el día 52 leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata oportunidad poder contar de nuevo con tu compañía. Espero que este canal esté siendo de tu ayuda espiritual. Hoy nos corresponde dos capítulos, el 31 y el 32 de Números. Específicamente el capítulo 31, y es por lo menos lo que ha sido mi experiencia, ha sido un capítulo muy controversial por el escenario que presenta. Mi recomendación, como siempre, es que antes de leer las Sagradas Escrituras, tengas la oportunidad de acercarte a Dios pidiendo dirección divina, agradeciendo al Señor por sus bondades y por la oportunidad que nos da de ir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Y específicamente en este capítulo 31, ya que si has tenido la oportunidad de acompañarme en otros estudios, en videos anteriores, te darás cuenta que todo tiene un contexto. Cuando se lee este capítulo fuera del contexto, se llega a conceptos errados de las decisiones que Dios toma. Particularmente yo titulé este capítulo El juicio retributivo, la primera vez que hice el estudio sistemático aquí en el canal, que les invito a ver esos estudios si quieres ampliar un poco más el conocimiento de la palabra del Señor. Hay una explicación un poco más detallada en videos anteriores. Como esto es leyendo la Biblia en un año, pues vamos a hacer la lectura. Hagamos la lectura completa del capítulo con quizá una que otra pausa para ir tomando en cuenta algunos detalles, pero al final daremos una conclusión y extraeremos algunas lecciones que sirvan para nuestra vida práctica, entendiendo perfectamente el enfoque por el cual se describió este capítulo. También quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a compartir estos videos con otras personas. Comencemos entonces con el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Venganza. Venganza por alguna acción errónea, despiadada de los madianitas. Como ya hemos venido leyendo los capítulos anteriores, sabemos a qué nos estamos refiriendo. A las mujeres de Madián, motivadas por Balaán y por Balac, que era el rey de Moab, para seducir a los hijos de Israel, que los llevaron a una idolatría que cobró la vida de más de 24,000 hombres de Israel. Entonces, el Señor va a ejecutar una venganza. Y Dios le dice a Moisés: después que esto suceda, tú vas a morir. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, que ya vimos en un capítulo anterior, específicamente en este contexto de idolatría por parte del pueblo de Israel y de fornicación, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas, con los chofarot, con las trompetas en sus manos para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Balaán, el mismo Balaán de los capítulos anteriores. El mismo Balaán que es descrito en Apocalipsis como aquel que enseñó a Balac a
motivar o incitar al pueblo de Israel a fornicación y a la idolatría. Balaam sufrió las consecuencias de sus malas decisiones y del mal consejo que le dio a Balac. Balaam, junto con estos reyes madianitas, no eran ignorantes de la voluntad del Señor. Recordemos que Jetro, el suegro de Moisés, también era madianita. Por lo tanto, había luz suficiente como para conocer lo que era correcto e incorrecto. Bueno, lo cierto es que mataron a Balaam a espada y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus hijos y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones. Y es aquí precisamente, o por lo menos en esta parte, más adelante hay otra cosa también que indigna a quienes leen este capítulo. ¿Cómo es posible que un Dios de amor misericordioso, tardo para la ira, haya mandado a exterminar a todos los hombres de los territorios de Madián? Que por supuesto también estaban los moabitas, porque Israel estaba en Moab. Y Moab era el que tuvo temor de que Israel los atacara, porque Moab había sido ya subyugado por Sejón, rey de Hesbón. E Israel había terminado también con el reino de Sejón. Entonces, todo este contexto nos hace pensar por qué Dios permitió o por qué Dios consintió y prácticamente ordenó la desaparición de estos hombres de Madián. ¿Dónde está la misericordia? Hermanos, la misericordia siempre ha estado. Más de 400 años se les dio de oportunidad a los cananeos y a quienes habitaban en esta tierra, porque no me vengan a decir que eran ignorantes cuando Jetro, Reuel, el suegro de Moisés, que también siendo sacerdote de Madián, conocía perfectamente la historia del pueblo de Israel. Y que los madianitas conocían perfectamente cómo Dios había sacado a los israelitas de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo y cómo habían peregrinado por el desierto durante 40 años. No hay ignorancia porque los medios de comunicación, aunque no eran como son en el siglo XXI, la gente se comunicaba. Las informaciones se traspasaban de un lugar a otro. Aquí no había ignorancia. Balaam, que murió en este evento, era un sacerdote que hablaba con Dios y Dios le respondía. Así que no podemos hablar de ignorancia. Por lo tanto, este capítulo es un juicio retributivo que nos horroriza, que nos espanta, que nos hace tener un concepto errado de Dios. Pero mis queridos hermanos, el juicio es una realidad. El juicio es una realidad. Y en el contexto en el cual tú y yo estamos viviendo, cuando se comete un delito atroz, cuando hay algo despiadado como una masacre, violaciones, cuando se violan los derechos humanos y se hacen atrocidades aberrantes que no vale la pena describir, nosotros exigimos justicia. Y cuando la justicia no se aplica, hablamos de corrupción, hablamos de personas que se dejaron vender. Exigimos que se nos aplique justicia. Hay un código moral que rige las naciones y en países como los Estados Unidos incluso se aplica en algunos estados la pena de muerte. Y hay personas que exigen la pena de muerte. Y el día de hoy no hay personas manifestando para que esa ley sea abrogada, abolida en aquellos estados donde se aplica a delitos graves, que son delitos que se llevan a un juicio, que se estudian, donde hay un abogado defensor, donde se analizan los testimonios, donde se ven las grabaciones, donde se toma un veredicto y se ejecuta la aplicación de la justicia. Entonces, si nosotros exigimos justicia el día de hoy, ¿cuánto más Dios debe aplicar la justicia? Porque Él es el único que conoce la intención y el corazón de cada una de las personas que habitan en este mundo. Y si Él dijo, apliquen venganza, es porque estas personas de Madián habían llegado hasta el colmo, habían llegado hasta el punto sin retorno. Para nosotros es difícil comprender algo así, porque no tenemos el conocimiento que Dios tiene. Pero así como les exigimos a los jueces humanos que apliquen justicia en los tribunales, así también Dios lo hace,
porque eso es lo correcto, porque Él es el único que conoce lo que hay en el corazón del hombre. Ahora, ¿que Israel cometió errores en este evento? Por supuesto que sí, porque si nosotros leemos a partir del versículo número 9, los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y todas sus bestias y todo su ganado. ¿Y quién les dijo que llevaran a las mujeres? Cuando vamos a ver a partir del versículo número 11, bueno, el 10 dice que incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones y tomaron todo despojo del botín, así de hombres como de bestias, los trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y todo el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, en Moab, donde estaban, que está junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento con la sorpresa de que venían con las mujeres de Madián. Las mismas mujeres que los habían incitado a la idolatría. Las mismas mujeres que los habían incitado a la fornicación. Las mismas mujeres y quizás más que habían provocado la muerte de 24,000 israelitas. Y Fines, que estaba ahí con ellos, que Fines fue el que aplicó justicia a un hombre que se llamaba Sinri, con una mujer que no me acuerdo el nombre, que estaban en medio de su tienda mientras todos estaban llorando sus muertos. Él estaba ahí fornicando y haciendo su ruido en medio de todo el campamento, burlándose, y llegó Fines y aplicó justicia. Y Fines, que estaba allí y que había hecho eso, consintió en que se llevaran a las mujeres al campamento. Para que veas que aún los sacerdotes cometen errores. Y Moisés se enoja. Versículo número 14. Se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares, de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y les explica el porqué de su enojo. Y esto es importante que lo sepamos y lo recordemos. He aquí, por consejo de Balaán, o sea que Moisés sabía lo que Balaán había hecho, por revelación y porque esa información corrió. Por eso es que en Apocalipsis se describe a Balaán como aquel que aconsejó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a caer en fornicación, a caer en idolatría. Balaán, que no olvidemos que era un profeta de Dios, no era israelita, pero Dios le hablaba. Él y Dios tenían comunicación. Entonces Balaán fue el incitador de todo esto. Moisés lo deja claro cuando dice: por consejo de Balaán, ellas, las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Estamos hablando de 24,000 hombres que murieron a causa de esto. Y ustedes vienen a dejar a estas mujeres con vida, a traerlas aquí. ¿Con qué propósito? Para que sean sus concubinas, para que sean sus objetos sexuales, para que sean sus esclavas. No, ellas fueron las causantes de la mortandad, motivadas por sus esposos, por sus amigos, por sus familiares, por los que sea. Pero ellas vinieron e incitaron a estos 24,000 hombres. Y cuidado y si no fueron más que se arrepintieron y salvaron sus vidas. Y ustedes vienen a traerlas acá al campamento. Entonces la orden en el versículo número 27 es: matad pues a todos los varones entre los niños. Oh, qué cruel. Bueno, esto lo dice Moisés. Esto no lo dijo Dios. Pero evidentemente esa justicia debía aplicarse en el territorio de Madián, en el territorio de Moab. Debía aplicarse. No tenían que traer a los niños. ¿Qué culpa tienen los niños?, se pregunta uno. Y esto es lo que quizás más nos horroriza, porque lo de los hombres y las mujeres los entendemos, aunque todas las vidas son iguales. Pero ¿qué culpa tienen los niños inocentes de esto?, te preguntas tú. Y se preguntan muchos quienes leen este capítulo fuera del contexto. ¿Qué culpa tienen esos niños? Hermanos, es verdad, los niños nacen
y podemos decir la palabra inocentes, aunque nacen con la tendencia al pecado, como nacemos todos los seres humanos. Pero estos niños fueron educados por los madianitas. Fueron educados de la manera como los madianitas vivían. Si estas mujeres habían llegado a un punto de perversidad, sus hijos o sus hermanitos habían sido testigos de todo lo que se vivía en Madián. ¿Que podían ser rescatables? Sí. Pero si Dios permitió la muerte de estos niños es porque sabía que iba a ser un problema para el futuro. Y yo no estoy aquí para justificar o para condenar las acciones divinas, porque Dios sabe mejor lo que se debe hacer. Cuando Cristo venga por segunda vez, seguramente habrá muchos niños. Y seguramente habrá muchos de esos niños que se van a perder por causa de las instrucciones que recibieron de sus padres. Porque ¿a cuántos niños hoy se les prohíbe participar de actividades espirituales? ¿Cuántos niños hoy se les impide que conozcan la revelación del Señor? ¿En cuántos hogares, incluso cristianos, se impide a nuestros niños conocer al Señor desde el ambiente de la familia, con el culto matutino y vespertino, con un ambiente verdaderamente espiritual? Y aunque seamos creyentes, muchas veces en nuestra casa, nuestro hogar es un desastre. ¿Por qué muchos de los que nacen en las familias cristianas siendo adolescentes se apartan de la fe? Entonces, ¿qué esperar de aquellos que fueron criados en ambientes no espirituales? Cuando llegan a la adultez, evidentemente van con rencores, con dolores, con actitudes que son totalmente contrarias a la voluntad del Señor. Que hay excepciones para la muestra un botón. Yo no nací en un hogar cristiano, no nací en un hogar de creyentes. Nací en un hogar que era entregado a los placeres, como cualquier otro hogar que no tienen temor de Dios. Dios puede sacar a niños y a jóvenes de las garras de estos ambientes que están influenciados por el vicio, por el placer, por la vagancia o por lo que sea. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿quién sabe eso? ¿Lo sé yo? ¿Lo sabes tú? ¿O lo sabe Dios? Entonces, cuando Dios ejecuta un juicio, es porque ya se hizo una evaluación, porque ya se tomó un veredicto después de haber analizado todo. Por eso es importante estudiar el tema de juicio en las profecías, especialmente en Daniel y Apocalipsis. Pero para entender Daniel y Apocalipsis tenemos que pasar por todos estos eventos. ¿Sabías tú que en el cielo hay libros de registros? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios necesita libros de registros? El libro de la vida, por ejemplo, o el libro de las memorias. ¿Por qué el Señor necesita guardar esa información en libros celestiales o en lo que el Señor tenga para hacer los registros? ¿Por qué? Si Dios tiene buena memoria, porque Él lo sabe todo. Porque esas son las evidencias que se presentan ante el universo entero para demostrar quién está apto para entrar en la patria celestial y quién no. Entonces, si nosotros hablamos de justicia humana en nuestros tribunales gubernamentales, con pruebas, con evidencias, por supuesto que en el tribunal del Señor todas las pruebas están al alcance. Porque nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas. Podemos escondernos a la vista del ser humano, pero nunca nos esconderemos a la vista de Dios. Dice entonces acá el versículo número 17, matad pues a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, que no sea virgen, que haya tenido maridos, que haya tenido hijos, todo eso. ¿Cómo lo sabían? Por su vestimenta, porque las vírgenes también se conocían por su manera de vestir. Pero todas las niñas, las señoritas, las jovencitas, entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay quienes leen el relato desde su perspectiva corrompida para decir que iban a ser estas niñas objetos sexuales para los israelitas, que las iban a violar o que iban a comprobar si eran vírgenes haciéndoles tacto, unos sinvergüenzas que hablan sin tener realmente la certidumbre de lo que están hablando.
A las vírgenes se les conocía por su manera de vestir, por su manera incluso de comportarse, por su manera de ser. No estamos hablando del siglo XXI, de la era cristiana, estamos hablando de prácticamente 1000 años, un poquito más, 1200, 1300, 1400 años antes de Cristo. Estamos hablando de una cultura muy diferente a la nuestra, donde se podía saber simplemente con la vestimenta quién era virgen y quién no. Ahora, ¿con qué propósito las dejaron vivas? ¿Pudiéramos hablar de un acto de misericordia? ¿Podían ser estas mujeres protegidas por los hombres de Israel? ¿Podrían ser ellas concubinas y mujeres de los israelitas de las futuras generaciones? Algunas sí, quizás otras no. Lo cierto es que en los capítulos anteriores, principalmente en el libro de Levítico, leíamos que se debía respetar la vida del extranjero y tratar al extranjero como igual, porque extranjero había sido Israel en la tierra de Egipto. Y respetando al extranjero, se respetaba también a Dios. ¿Podemos hablar de un acto de misericordia hacia estas mujeres? ¿Una oportunidad? ¿Podríamos hablar entonces que aquí había un favorecimiento a la mujer? Para aquellos que dicen que la Biblia es machista y aquí se deja a la mujer con el deseo de protegerla, de cuidarla y que su siguiente generación, porque ellas son productivas, porque las mujeres producen, el hombre simplemente aporta producción, pero no produce, porque las mujeres son las que dan a luz. Entonces se les dejaba también para que ellas pudieran tener descendencia, genealogía y quizás formar parte de un pueblo más espiritual. Dejaréis con vida a las niñas que no hayan conocido varón, versículo número 19, y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona o cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días. Y os purificaréis al tercer día y al séptimo, como lo leímos también en otros capítulos, así era la purificación, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Ya a partir del versículo 21 se hace la repartición del botín de las cosas materiales, que yo creo, y esta es mi opinión personal, yo creo que no era el propósito de Dios hacer venganza y extraer las cosas materiales. Sin embargo, las cosas materiales que ya estaban allí, porque no era un vil robo, no era un saqueo, era una aplicación de justicia. Las cosas materiales que estaban allí se iban a distribuir equitativamente entre las tribus y principalmente hacia los sacerdotes y levitas, ya que estaban allí y había una purificación también de estos objetos, porque quién sabe qué habían hecho con estos objetos anteriormente. El sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, para que sea limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Quiero adelantarme aquí donde dice séptimo día, que no se está refiriendo a un Shabbat, sino al séptimo día después de estos eventos. Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon. La mitad para los que salieron a la guerra, de las diferentes tribus, porque estaban todos representados, y la otra mitad para los levitas y sacerdotes. Entonces partirás la mitad, versículo 27, la mitad del botín entre los que pelearon y los que salieron a la guerra y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas,
de la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50 de las personas y de los bueyes y de los asnos, de las ovejas y de todo animal y lo darás a los levitas que tienen la guardia del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Se divide el botín, que vuelvo y repito, que no era el propósito principal de la venganza, robar las cosas. Pero bueno, volvemos otra vez al tema cultural. Pero no era el propósito ir a buscar objetos materiales. Se divide el botín, mitad para Israel, mitad para los sacerdotes, y de cada cierta cantidad de lo que se haya repartido por mitad, se dará una ofrenda de sacrificio al Señor. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, bastante, esta gente vivía de la agricultura o de la ganadería, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. La cantidad, ¿sabes lo que son 32,000 mujeres? ¿Cómo se las iban a distribuir para que estuviesen en las diferentes tribus de Israel? No sé. No tenemos esa información, por lo menos hasta este momento no la tenemos. ¿Qué pasa? Que vuelvo y repito, la idea era que estas niñas, señoritas, que no habían conocido varón y que se les conocía por su forma de ser y por su forma de vestir, fuesen arropadas y protegidas por los israelitas. Que ellas iban a tener rencor, que iban a tener tristeza, que iban a tener esa mala experiencia de haber sido extraídas de su territorio. Sí. Déjenme decirles que Israel también pasaría en el futuro por una circunstancia similar, al ser extraídos de su territorio para ser llevados por los asirios y después por los babilonios. Porque parece que era muy común este tipo de actividades. ¿Que era traumático? Por supuesto que era traumático. Pero la idea era que estas niñas, en la cultura de supuestamente ser sumisas, pudiesen entender la misericordia de Dios y las oportunidades que Dios les estaba dando para ser mejor. Porque la idea era que fueran protegidas, no violadas, como dicen por ahí algunos charlatanes que no conocen nada de Biblia, que simplemente toman los textos a conveniencia, diciendo que estas niñas fueron apartadas para ser violadas. ¿De dónde dice eso? Si más bien Moisés se molestó que trajeran a las mujeres. No traigan mujeres para acá. Ellas fueron las causantes del desvío. Entonces, las vírgenes que por lo menos físicamente están puras, quién sabe cómo estarán sus pensamientos, por lo menos intentemos ayudarlas, protegerlas, cuidarlas, educarlas, mostrarles la misericordia divina y mostrarles un mejor estilo de vida con las leyes y normativas que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Así como la iglesia hoy en día debería ser un centro de protección para niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores y todas las personas que llegan, porque la iglesia con las normativas basadas en la palabra de Dios deben ser una bendición para todo aquel que entra. Esa oportunidad de vida que se le dio a esas niñas debía verse como una bendición. Sin embargo, no todos estaban, nadie estaba obligado a estar en Israel. Nadie estaba obligado a estar en Israel. Que si quisiera ir, que se fuera. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Cuando la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, por lo menos más adelante así se nos dice, decidieron no entrar a la tierra de Canaán. Decidieron no entrar. No vamos a ir a Canaán y no fueron a Canaán. Entonces, estas niñas al momento de crecer también serían libres para tomar decisiones según las normativas que tenía Israel de darles libertad en el jubileo o cada cierto tiempo se les permitía, cada 7 años se les permitía a los esclavos ser libres. Bueno, cuando eran de Israel. Y la idea era que ellas fueran adoptadas. Entonces sigamos la lectura. Nos habíamos quedado en cuanto a las mujeres, eran 32,000. Versículo número
36. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337.500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. Y de los bueyes 36.000, y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30.500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16.000, de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Tenemos entonces el versículo 41, y dio Moisés el tributo para la ofrenda elevada a Jehová, el sacerdote Eleazar, como Jehová lo había mandado a Moisés, y la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337.500, de los bueyes 36.000, de los asnos 30.500, de las personas 16.000, o sea, de las mujeres, o niñas mejor dicho. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guardia del tabernáculo, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, es decir, ninguno murió en batalla. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo cual que ha hallado alhajas, oro, brazaletes, manillas, zarcillos, anillos, cadenas, o sea, todo lo que se trajeron de Madián, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellas, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová de los jefes de millares y centenas fue 17.750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. ¿Era correcto lo que Israel había hecho de robar todo este montón de cosas después de haber aplicado el juicio retributivo? Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Pudo haber Dios dicho, quemen todo eso? Sí, pudo haber dicho, quémenlo. Que de hecho hay una historia que vamos a leer más adelante en el libro de Samuel, en los libros de Samuel, cuando Saúl desobedece, cuando se le dice por parte de Samuel, ordenado por el Señor, que se mate a todos los animales, que no se traiga nada, y Saúl se trajo los animales vivos. Dijo, no, para sacrificarlos al Señor. Y entonces Samuel le dice, mira, la obediencia es mejor que los sacrificios. Israel se equivocó. Pero veamos a este Israel como un niño que está aprendiendo todavía, que está en constante crecimiento. Hay muchas cosas en las cuales tú y yo nos equivocamos. Yo he dicho, y lo sostengo, y no es hablar mal, es decir la verdad, porque decir la verdad es simplemente eso, decir la verdad. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene su sede en el Vaticano, y que para el año 2026 su mayor dirigente es el Papa, creo que es León XIV que se llama. Bueno, ese fue el nombre que se puso. La Iglesia sigue enseñando constantemente a venerar imágenes. Entonces, yo he leído mensajes de hermanos y hermanas que me escriben con mucho respeto y cariño, porque creo que así lo hacen, que ellos como católicos no veneran imágenes. Eso es lo que la iglesia proyecta, ¿no? Nosotros no veneramos imágenes, pero las tienen y adornan sus templos. Y se les prende velas y se les besa los pies. Y muchas veces se les habla como si estuvieran vivos. Y aunque algunos no lo vean como una idolatría, sí lo es. No es un respeto, una veneración, es un recuerdo, es una manera de enfocarnos en aquellos que están más cerca de Dios. ¿Qué nos hace entender eso? Que todavía hay cristianos que están pasando por un proceso de reajuste espiritual, que están en un constante crecimiento,
que va a llegar un momento de madurez donde vamos a decir, oye, verdaderamente esto no puede seguir pasando. Israel cometió muchos errores, pero esto no se podía volver a repetir. No se volvía a poder repetir, no se debía volver a repetir. Porque el propósito de atacar a Madián o a los moabitas era aplicar un juicio retributivo, no un saqueo. Una vez que se hace el saqueo, entonces se dice, ok, ustedes saquearon todo esto, entonces mitad para ustedes, mitad para el santuario. ¿Qué era lo correcto dentro del botín? Que todos los que fueron a la guerra se quedaran con eso. Que se quedaran con eso. Y no era que Dios necesite cosas materiales porque no las necesita. Dios no necesita objetos materiales. Dios necesita es nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro respeto. Pero el ser humano no puede poner su mirada en las cosas materiales. Ciertamente son necesarias, por supuesto que sí, pero el fin no justifica los medios, porque Dios es el proveedor. Y que ya no le pertenecen a nadie, bueno, vamos a utilizarlas, pero las vas a utilizar correcta y adecuadamente. Tienen que pasar por un proceso de purificación. ¿Qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que nosotros vivimos en un contexto totalmente diferente. Y que hay principios que se mantienen vigentes y se mantendrán vigentes hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Hay lo que también se llama sentido común. Entonces, hoy en día hay cosas que suceden en nuestro mundo que nos horrorizan y que las leemos en la Biblia y que nos siguen causando horror. Pero en aquel entonces eran tomadas como algo normal, como la poligamia. Hoy en día hay cosas que están normalizadas que no necesariamente son correctas. Y una de las cosas es lo que acabo de mencionar, la veneración de las imágenes o el irrespeto a los mandamientos del Señor. Y se han tomado como algo muy normal dentro de nuestras iglesias. Hoy dentro de nuestras iglesias se ha normalizado el consumo de animales inmundos. Pero está mal. Entonces lo que hizo Israel estaba mal. Y lo que estamos haciendo nosotros hoy está mal. ¿Qué se necesita entonces? Una reforma, un reavivamiento, un despertar, un mejoramiento solo con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, nadie está obligado. Y el capítulo 32 lo deja bien en claro. Porque dice el versículo número 1 que los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que tenían muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que es la parte oriental, que les pareció el país lugar de ganado, y vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, mira, Atarot, que es un lugar, Dibón, Gezer, Ninra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado, por tanto dijeron, si hemos hallado gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. En otras palabras, no queremos ir a la tierra de Canaán, punto. No queremos ir, no queremos ir. ¿Fueron obligados a cruzar el río Jordán? No fueron obligados. Por lo menos no todos. Solamente los varones. Si ustedes quieren vivir de este lado, vayan, ayuden a sus hermanos. Y si se quieren regresar, regrésense. Simplemente apoyen a sus hermanos, no los desanimen, porque eso es lo que dice Moisés más adelante. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros se van a quedar aquí. Ustedes se van a quedar aquí. ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Claro, Moisés reacciona inmediatamente y dicen, ¿cómo es posible que ustedes se van a querer quedar? Como lo hicieron sus padres hace 40 años que no quisieron ir a la tierra de Canaán. Ustedes quieren desanimar a sus hermanos. Nadie está obligado. Pero por favor, no desanimen a la hermandad. Entonces, la única manera que ustedes puedan quedarse en este territorio por voluntad propia es acompañar a sus hermanos al otro lado. Y después ustedes regrésense. Y quédense aquí si ustedes quieren. Moisés le reclama y le dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Bermea para que viniesen a la tierra subiendo hasta el torrente de Escol y después
que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en este lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volvéis en pos de él, él se volverá otra vez. Él volverá otra vez a dejarlos en el desierto. Y destruiréis a todo este pueblo. Eso es lo que el Moisés le reclama. Ustedes quieren desanimar a sus hermanos. No cometan el error de sus padres. No cometan el error de sus padres, mis queridos hermanos. No cometamos los errores que cometieron nuestros padres. Nuestros padres se equivocaron. Tú y yo nos hemos equivocado. Nuestras generaciones anteriores se equivocaron. No cometamos el error de los padres. Tratemos de mejorar y ser dirigidos por el Señor. Entonces la respuesta de Rubén y de Gad, y después se une la media tribu de Manasés, que originalmente no estaba con ellos, dice: nosotros edificaremos aquí majada, versículo número 16, edificaremos aquí majada para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que metamos en su lugar a nuestros niños que quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Esto era una locura, porque iban a abandonar a sus mujeres y a sus hijos y a sus ancianos y a su ganado mientras ellos se iban a la guerra, a expensas de que esas mujeres, esos niños y esas personas mayores fueran atacados por otras naciones. Eso para mí es una locura, para Moisés también, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. Dios no obliga a nadie, pero por lo menos ayuden a sus hermanos. Mire, mis queridos hermanos, mire, yo entiendo que hay cosas que a muchos de nuestros hermanos de fe no les parece. El tema de la alimentación, aunque es bíblico, a muchos no les parece. El tema de los mandamientos de Dios, aunque es bíblico, a muchos no les parece. El tema de que los muertos nada saben, aunque es bíblico, a muchos no les parece. Pero el hecho de que no les parezca no quiere decir que sea verdad. Si un hermano cree que puede comer lo que quiera porque Dios lo santifica con la oración, así sea comer lo que sea, cerdo, rata, cucaracha, sapo, culebra, no sé, lo que quiera comerse. Si él lo quiere hacer, esa es su decisión personal, pero no motive a otros a hacerlo, como el sidoso que quiere que otro tenga sida. No motives a otro a hacerlo. Si tú quieres hacerlo, hazlo tú. Si una persona quiere guardar los mandamientos de Dios y quiere guardar el Shabbat, ¿por qué desanimarlo? Si tú no lo quieres guardar, no lo guardes, esa es tu decisión personal. Pero no desanimes a otro al que quiere hacer la voluntad del Señor. No, es que eso no es necesario. Eso es lo que tú piensas. Pero bíblicamente no es lo que realmente el Señor ha revelado. A nosotros nos parece que esta tierra es mejor. Eso es lo que a ti te parece. Lo mejor está del otro lado del Jordán. Pero si tú te quieres quedar aquí con tu familia, esa es decisión tuya. Pero no desanimes a tus hermanos. Entonces dejas a tus mujeres, a tus niños, a tus ancianos, a tu ganado a expensas allí porque te encaprichaste con un territorio. Dicen, no, tranquilo, nosotros vamos, ayudamos allá, quién sabe cuántos años nos demoremos y después regresamos. Tú no sabes todo lo que va a suceder y todo lo que te vas a perder. Y le estás haciendo perder esas bendiciones a tu familia. Pero bueno, cada quien toma sus propias decisiones. Versículo número 19. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tenemos ya nuestra heredad a este lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés: si así lo hacéis, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armado el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a tus enemigos delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de la culpa para con Jehová. Cada quien toma sus decisiones.
y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Jehová por desanimar o por no cumplir su palabra. Y aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños, majada para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Bueno, esto es de palabra, porque el Señor mandó a que cruzaran el Jordán todos. Pero ellos dijeron: no, vamos a dejar la mujer, los niños, los ancianos aquí, el ganado. Nosotros vamos y regresamos. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán allí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y a la posesión de nuestra heredad será, y nuestra posesión, nuestra heredad será a este lado del Jordán, el lado oriental. Así Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, y se les añadió, por la influencia de estas dos tribus, se añadió la media tribu de Manasés, para que ustedes vean lo que hacen las influencias. La media tribu de Manasés, se dividió una tribu, imagínate, en dos. Manasés, que era hijo de José, se quedaron en el reino de Sejón, rey amorreo, y en el reino de Og, rey de Basán, la tierra con las ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Aratob, Aroer, Aratot Sofar, Hazer, Josbea, Bet-Minra, Bet-Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eliale, Kiriataín, Nebo, Baalmeón. También está Sibna. Y pusieron nombres a las ciudades, que por cierto tenían otros nombres y les pusieron nombres más hebreos. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Además, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y llamó Noba conforme a su nombre. Y de esta manera terminan estos dos capítulos, donde hablamos del juicio retributivo y hablamos de la toma de decisiones y de la importancia de entender los contextos. Yo espero, mi querido hermano y hermana, que estas lecturas te motiven a seguir investigando y a seguir creciendo, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.